Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy hoy nos corresponde hablar un poquito de lo que es Marcos 6 del 30 al 44. Y bueno, aquí vamos a ver la porción. Hoy le cambiamos tantito. Aquí en esta fila tenemos las ideas principales. Si las palabras están recorridas para acá, la oración es parte de la idea principal del texto. Si está el texto recorrido un poquito para acá, quiere decir que es información de trasfondo. Si está hasta más recorrido, quiere decir que esa información aquí forma parte del trasfondo de la información anterior. Y vamos a ir explicando poco a poquito aquí. Lo que vemos aquí son ideas muy importantes son temas muy importantes para comprender lo que Marcos nos quiere escribir y la idea que Marcos quiere que sepamos acerca del relato de Jesús aquí en esta parte. Si nos acordamos bien, desde Marcos 6, 7 hasta como el 13, Jesús les da autoridad a sus apóstoles y los manda a predicar y a hacer milagros en su nombre. Lo hacen, pero Marcos interrumpe con la falta de comprensión de parte de Herodes desde el 14 al 29, y ahí también viene dentro de esa información la muerte de Juan el Bautista. Era por la muerte de Juan el Bautista que Herodes no había entendido bien quién era Jesús. Y ahora regresamos al tema de los apóstoles. Vamos a ver aquí. Entonces, y bueno, habitualmente estamos ocupando lo que es la Reina Valera 60. Y bueno, partimos de ahí para hacer comentarios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Ahora, PH aquí significa que es en verdad el presente histórico. Y el presente histórico nos dice, que se juntan, es lo que dice el autor. Entonces los apóstoles se juntan con Jesús. Y luego cuando vemos el presente histórico sabemos que algo de importancia viene. Algo de importancia viene para acá. Más adelantito. Hay que prestarle atención a algo que viene más adelantito. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Está recorrido un poquito porque lo que son las palabras de las personas se considera parte del trasfondo, ¿verdad? Esta parte es parte de la idea principal, pero para que entendamos bien, que siendo parte del trasfondo no quiere decir que no sea importante. Esa información sí es de suma importancia porque nos está diciendo qué es lo que le contaron a Jesús. Pero seguimos. Todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, ¿verdad? Aquí avanza la narrativa, avanza la idea de Marcos, y luego nos indica las palabras de Jesús. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y eso se recorre más porque Jesús aquí está dando el motivo para haberles dicho estas palabras. El motivo. Entonces, Jesús quiere que vayan a un lugar desierto, quiere que descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vemos el desierto otra vez, ¿verdad? Es parte del tema de aquí. Pero muchos los vieron ir. Y aquí Marcos va avanzando con mucha rapidez. Eso es que él está avanzando la narrativa. Toda esa información es información primaria. Y por eso Marcos muchas de las veces se siente que Marcos es una narración del Evangelio del Señor Jesucristo, una narración movida, en sentido de que Marcos no pierde mucho tiempo en decir lo que él quiere decir acerca de Jesús. No que los otros evangelistas pierdan tiempo
nada más que Marcos no dilata explicando muchos detalles. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Y salió, eso en verdad es participio, se me olvidó anotar aquí que qué clase de participio, pero más bien quiere decir algo así como habiendo salido o saliendo. Vamos a ver aquí, aunque sea parte de la grabación aquí, vamos a ver aquí en la misma narración. Sí, aquí vemos Excelton en el versículo 34. Excelton, eso quiere decir habiendo salido. Habiendo salido. Habiendo salido, Jesús vio una gran multitud. En el contexto de haber salido, ¿qué es lo que pasa? Jesús ve una gran multitud. Y miren ahí, el corazón de Jesús. El corazón de Jesús se ve en esta porción. Y tuvo compasión de ellos. Y aquí Marcos nos dice que por qué tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Vemos en los profetas, en Ezequiel, y creo que también hay una parte en Isaías, donde habla de que los pastores de Israel, los líderes religiosos, ellos no estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo todo lo contrario. Y bueno, porque ellos no hacían lo que Dios les había mandado hacer, las ovejas del Señor estaban perdidas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El resultado de la compasión de Jesús era enseñarles, ¿verdad? Viendo que eran como ovejas que no tenían pastor, Él tuvo compasión, y el resultado de esa compasión es que Jesús comienza a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sabemos que por ser es otra clase de participio aquí, genitivo absoluto, sabemos que por ser esa construcción está pintando lo que es el trasfondo de las palabras de Jesús que encontramos aquí. Cuando ya era muy avanzada la hora, también sabemos que es parte del trasfondo porque en verdad es participio, no es verbo finito. Sus discípulos se acercaron a él. En el original se lee más así, y sus discípulos acercándose a él. Vamos a ver, versículo 35. Aquí hallamos el versículo 35 en el griego, proseltontes. Eso quiere decir, ¿verdad? Habiéndose acercado. Habiéndose acercado. Sus discípulos, habiéndose acercado a él, dicen o decían, depende qué clase de texto griego tenemos. En el bizantino, muchas de las veces la Reina Valera 60 va desde el bizantino, ese es presente histórico. Si es así, entonces nos están diciendo, ¿verdad?, que Marcos quiere decirnos que todo eso es información muy importante, lo que viene después. Si es así como dice el Nesle Aland, la mayor parte de los eruditos van más bien con ese texto. En verdad, en este caso no sabría bien decirles que por qué escribe así el autor. Es algo que todavía estoy pensando y meditando, que por qué Marcos escribe así. Diciendo, sus discípulos se acercaron a él diciendo. Pues aquí en verdad lleva la carga de la idea primaria en el texto original. Y aquí vemos que esa es información de trasfondo, pero la necesitamos porque pues es lo que son las palabras de los discípulos de Jesús a Jesús. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y aquí vemos la respuesta de Jesús. Respondiendo él, ¿respondiendo quién? Respondiendo Jesús les dijo, dales vosotros de comer. Qué palabras de Jesús, ¿verdad?
Todavía no sabemos que cuánta gente es, pero sabemos que son muchos. Es tanta gente que ellos no tenían ni tiempo de comer. Se van en un barco para descansar y ahí la gente les alcanza. De hecho, se les adelanta, más bien dicho, no les alcanza. La gente les gana su lugar. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Si me acuerdo bien, más o menos es el salario de un año de un trabajador. Más o menos por ahí va. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Los discípulos están confundidos. Y luego aquí vemos que Marcos, ¿verdad? Usa de, que es para, es otro paso en el argumento de él. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Miren ahí. Ya se está armando aquí el asunto. Y al saberlo, dijeron. Entonces, aquí, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Muy importante, es hierba verde. Es un lugar desértico, pero hay hierba verde ahí, que nos indica más bien, leí en unos comentaristas, que más bien nos indica que es la primavera. Porque en otras épocas del año no hay hierba verde en estas zonas. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los Labón, entonces habiendo tomado los 5 panes y los 2 peces, y habiendo levantado los ojos al cielo, eso nos indica, porque son participios, que esa es información de trasfondo que nos está dando el contexto de las palabras de bendición de Jesús, de que Jesús bendijo a los alimentos y partió los panes y dio. Ese es, en verdad, en el original sería algo daba, ¿verdad? Pero suena raro en español, por eso lo pusieron así. Y en verdad no sabemos precisamente por qué Marcos escribe de esa manera. Aquí se acuerdan que estoy todavía meditando y tratando de hacer lectura para entender bien eso. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y aquí por fin vemos que cuánta gente es. Y los que comieron eran como 1000 hombres. Ok, regresamos a las partes verdes, porque aquí nos indica bien qué es lo que Marcos nos quiere decir. Recuerden, como nosotros habíamos visto en Marcos 1, del 1 al 3, vemos que Marcos está pescando. Marcos ahí cita Isaías y cita Éxodo, cita también Malaquías, pero tiene más en mente Isaías quizás, porque él dice, como dice el profeta Isaías, ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Isaías? Muy interesante. Isaías en el capítulo 40, versículo 11, dice que Jehová viene como un pastor para cuidar de su rebaño. Y miren, esta porción nos indica la maravilla del pastoreo de Jesús. Aunque sea un lugar desértico, Jesús quiere descanso para su pueblo, para su gente. ¿Por qué? Porque Él es su pastor. Él quiere un lugar desierto para que vayan y pueden descansar ahí. Vemos también en esa porción de Isaías de 40 en adelante, que Dios hace milagros en el desierto cuando Él viene a salvar a su pueblo. Entonces vemos los milagros que Dios encarnado está haciendo en el desierto, Jesucristo, lo que Él está haciendo. Vemos el corazón de Jesús, que es el mismo corazón de Dios, un corazón compasivo. Vemos de nuevo el pueblo de Dios que no tiene pastor, dándonos a entender que Cristo es su pastor. Y la reacción de Cristo es de enseñarles muchas cosas y también de suplir sus necesidades. Jesús es
el pastor de Isaías 40:11. Eso es lo que nos está indicando Marcos en esta parte, que Jesús es el pastor de Isaías 40, versículo 11. Vemos que el pastor en Isaías 40:11 pues recoge a sus ovejitas, las lleva de brazos y bueno, pues los recién paridas también dice de sus ovejas. O sea que nos habla del corazón compasivo del pastor. Y vemos ese corazón en el Señor Jesucristo. Los pastos verdes, aunque sea desierto, nos recuerdan de que Cristo siempre nos lleva a los pastos verdes. En algunas traducciones de Salmos 23:2 habla de pastos verdes. Creo que en la Reina Valera 60 habla de pastos delicados. Los hará descansar. Entonces nos recuerda esa porción de Isaías 40, versículo 11, pero también nos recuerda del gran salmo, el Salmo 23. La pregunta para usted hoy día, ¿Jesús es su pastor? Y si ya ha recibido a Jesús como su pastor, ¿está confiando en Él en su caminar hoy? Yo sé que a veces caemos y queremos confiar en nosotros mismos, o a veces perdemos la confianza. Hoy es día, viendo todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y todo lo que Jesús hace en el Evangelio de Marcos, y especialmente aquí. Hoy es día de volver a Jesús como nuestro pastor. Mi oración por usted el día de hoy es que tome a Cristo por su pastor y que confíe en Él como su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que Dios lo bendiga.